cantado, de la gracia del Señor, infinita gracia, incomparable gracia, siempre será mayor. Tomen asiento, por favor, hermanos. Estamos alegres, ¿no? Alegres con el Señor, por este espacio. Gracia, ¿no? El Señor nos concede. Esa es su gracia, ¿no? Infinita. También, como no, acompañándonos, ¿no? Por medio de su palabra, ¿no? De su amor, de su bondad, de su misericordia, de espacios como este en los que le podemos cantar, alabar, ¿no? Al Señor, nuestro Rey, exaltar su santo, santo, santo nombre. Muy bien, amados hermanos, vamos a prepararnos para poder ingresar, ¿no? A este espacio en la palabra del Señor. Seguramente días intensos, ¿no? Los que han significado los días hasta hoy, porque en realidad, hermanos, en este mundo siempre vamos a vivir en eso, ¿no? En la intensidad del trabajo a asumir, de los quehaceres en casa, y cómo no, ¿no? Es lidiar también con dificultades, con pesares, con pruebas, con aflicción. Parte de. Muy bien. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Estamos bien? Amén. ¿Cómo están? Estamos más o menos, ¿no? Más o menos. Muy bien. Pero, hermanos, esta semana no es una semana especial, no me olviden, una semana diferente, porque esta semana es el aniversario, ¿no? De nuestra denominación. No cualquier aniversario cumple 100 años, ¿no? Nuestra denominación, así que realmente ya se siente, ¿no? Lo que va a significar todo el trabajo, ¿no? a realizarse en estos días siguientes. Agradecer a las hermanas que en el coro están ensayando, ¿no? Para este día, algunos hermanos que están en el equipo de servidores, un hermano que está ayudándonos en el asunto, ¿no? de la transmisión, del sonido, también, ¿no? Gracias en el Señor por ello. Bueno, vamos a ingresar a nuestro último versículo del capítulo 4 del libro que estamos estudiando todos los miércoles, ¿no? Hablo de Primera de Tesalonicenses. Así que vamos a prepararnos, ¿no? Para lo que va a significar ya en la próxima semana, Dios mediante, el ingreso, ¿no? Al capítulo 5, último capítulo, ¿no? De este, del capítulo 4, la segunda sección, que es, unos cuantos versículos nada más, pero que ya nos introduce al capítulo 5 y a la temática, iniciándose, ¿no? En el versículo 13 se extiende casi ya a todo el cierre, ¿no? De la carta, pese a que en el final hay una serie de pedidos puntuales, que nacen, ¿no? De lo último que desarrolla aquí el apóstol. Así que hoy vamos a estudiar el último versículo del capítulo 4, hermanos, ¿no? Del capítulo 4, reitero, la sección que hemos tomado, ¿no? Que habíamos titulado bajo la denominación de marcas de un corazón transformado. Es una sección dentro del capítulo 4 donde el apóstol Pablo lo que hace en esencia es entregarle a la iglesia de Tesalónica un listado de 4 pedidos, al menos así lo hemos estructurado nosotros a lo largo de estos miércoles, 4 pedidos que deberían de ser obedecidos por esta iglesia y que de ser observados por esta iglesia y van a garantizar el cumplimiento de la cláusula, ¿no? Que él coloca al inicio del capítulo 4, que da pues la mención de que la voluntad de Dios siempre será para con el creyente su santificación. Así que 4 pedidos que tenían ese propósito: hacer de los hermanos de la iglesia de Tesalónica una iglesia y hermanos más santos, más cercanos, más en intimidad con el corazón del Salvador. El primer pedido ya lo hemos visto. Habíamos indicado que la marca de un corazón transformado en el primer pedido es una vida que se santifica, ¿no? En el área sexual. En segundo lugar, habíamos visto que un corazón transformado es aquel, ahí en el capítulo 4, que no
causa daño, ¿no? Que ama fraternalmente, ¿no? Ama con amor tierno. En tercer lugar, habíamos visto que una verdadera marca también de un verdadero creyente es el que no produce no agravio ni engaño a su hermano. Y finalmente, la última semana, habíamos ingresado un par de semanas ya a la cuarta marca en esta sección, y es aquella que habíamos titulado de la siguiente manera: un corazón transformado trabaja, ¿no? Con esfuerzo y honestidad. Vamos a orar al Señor y vamos a luego mirar el versículo 11, refrescando rápido lo que ahí miramos en su momento, y luego el versículo 12 que hoy nos toca apreciar juntos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 11 y 12, ¿no? Básicamente. Pero vamos a orar. Dios Santo, gracias por esta noche, por tu palabra, tu bendición, tus cuidados, tu afecto a nuestras vidas, infinito, Señor, constante, desinteresado y realmente incomparable. Señor, como cada miércoles, te pedimos también en este miércoles que tú seas viniendo a nuestro corazón, llenándonos, Señor, de tu amor, de tu bondad, y dándonos, Padre, ese entendimiento necesario para poder comprender tu palabra, Señor, y lo que en ella nos es entregado en este tiempo. Oramos así. Cristo Jesús. Amén. Amén. Versículo 11, ¿no? El apóstol Pablo escribe: y que procuréis tener tranquilidad y ocupados en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Este último pedido comienza con Pablo diciendo en primer lugar esto, ¿no? Y que procuréis tener tranquilidad. La palabra que emplea ahí significaba estar callado, mantenerse en silencio, y era básicamente un término que hablaba de un estado de reposo, de quietud. Lo cual nos indica que esta iglesia a la que Pablo le está pidiendo esto, estaba viviendo cierta situación de intranquilidad, estaban viviendo cierta situación en la que realmente sus corazones estaban en verdadero y profundo reposo. Lo que motivaba esto, lo habíamos visto en su momento, era por un lado, ¿no? Se entiende en el contexto que esta iglesia había entrado en un conflicto en relación a la segunda venida del Señor. Es decir, que estaban realmente cargados por no entender muy bien esto y no saber si el Señor ya había venido y se habían quedado, o sencillamente no había venido ya, y que ese ya pronto viene, era algo que miraban ellos con cierto desespero, ¿no? O sea, ¿cuánto falta en realidad? ¿Cuánto tiempo falta, ¿no? En realidad frente a ello? De manera que estaban ellos intranquilos. Este nunca va a ser el estado natural en el corazón de un creyente, hermanos. La intranquilidad no puede ser un estado perpetuo en el corazón de un verdadero cristiano. El Señor nunca anhelará eso para nuestras vidas. Así que Pablo hace ese llamado a confiar y a descansar en el Señor, a no estar, reitero, intranquilos. Pero luego Pablo ahí en el versículo 11 continúa y dice: y ocupados en vuestros negocios, con lo cual nos da a entender que esta intranquilidad en la que ellos vivían, la intranquilidad en la que se habían sumergido, los había distraído de manera tal que incluso habían descuidado sus quehaceres diarios, habían descuidado su forma de vivir correcta, las labores, los roles que desempeña una persona en este mundo de manera cotidiana. Y uno de estos roles o labores que más habían descuidado en la intranquilidad de sus corazones era precisamente el trabajo, hermanos. Y es por eso que en la segunda parte del versículo 11 dice: y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos enseñado. Es decir, que si algo habían descuidado ellos en la intranquilidad de sus corazones, en este desorden, ¿no?, en el que estaban viviendo, era su trabajo, era su responsabilidad frente al trabajo y su constancia, ¿no? ¿Se entiende? Era como si dijera, ¿no? Bueno, el Señor ya viene, en cualquier momento aparece, ¿no? O en una situación más fatalista, no, el Señor ya vino, ¿no? Nos hemos quedado. Así que cualquier cosa que hagamos ya terrenalmente ya no tiene sentido. Así que seguir trabajando, ¿para qué, no? El Señor ya viene, ya no tiene sentido seguir esforzarnos, trabajando y sacrificándonos. Habían hecho eso y habían descuidado eso. Obviamente, esto nunca será correcto delante del Señor. En la segunda carta que Pablo le escribe a esta iglesia, él señala lo siguiente: segunda de Tesalonicenses,
capítulo 3, versículos 11 y 12. Pablo señala y dice ahí: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Una vida desordenada es una vida en la que se descuida el aspecto fundamental del trabajo. Una vida desordenada es una vida donde se descuida, ¿no?, la labor que deben ejercer nuestras manos. ¿Por qué? Porque el mandato de Dios es que trabajemos, hermanos, y que trabajando, ¿no?, realmente ocupemos de manera honrada, ¿no?, nuestro corazón y la fuerza de nuestras manos. Bajo la perspectiva, ¿no?, del llamado anterior, el Señor nos pide estar tranquilos. Y estar tranquilos en el lenguaje bíblico no es no hacer nada, hermanos, ¿no?, sino lo contrario, mantener nuestras manos ocupadas, trabajar. En 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10, Pablo es mucho más directo aún, porque ahí escribe el apóstol: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco come. Ese es el principio. Si uno no trabaja, no merece comer. Y el alimento, ¿no?, debe de ser llevado a nuestras bocas como consecuencia de manos que han trabajado de manera previa. ¿Qué es el trabajo entonces para el creyente? Una bendición. ¿Qué es el trabajo para el creyente? Un antídoto, hermanos, a esa vida de intranquilidad, a esa vida de estar metiéndonos, ¿no?, en las cosas de otros, a esa vida que puede llenarse de murmuración, de queja, de insatisfacción. O sea, una respuesta a eso para el creyente siempre será trabajar. Satanás, por ende, hermanos, no le gusta que trabajemos, que realmente mantengamos nuestras vidas ocupadas de manera estructurada y ordenada en el trabajo. Él no quiere eso. En Eclesiastés 10:18 escribe, ¿no?, Salomón, y dice: por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Manos ociosas, hermanos, siempre van a traer destrucción. La casa que no es atendida a tiempo, ¿no?, y que se ve el hueco ahí en esa gotera, ¿no?, y no se le hace caso, y se aprecia que cada vez es más grande, y que cada vez es no solo por un lado, y empieza por otro lado, y ahora empieza por otro lado, y por otro lado. O sea, ciertamente, ¿no?, una mano que no atiende eso va a tener que ver más adelante cómo la casa es destruida. Así que Satanás nunca va a querer, hermanos, que un creyente trabaje de manera correcta. Pero también nuestra carne, hermanos, nunca va a tener esa inclinación natural de hacer del trabajo realmente algo que Dios, ¿no?, nos mueva a entender como un regalo, ¿no?, porque si se convierte en una carga y nada más, deja de ser la bendición que Dios ha establecido para él. Dicho eso, versículo 12, Pablo escribe: a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Aquí Pablo hace algo precioso, y con esto cierra esta sección. Y es que en el versículo 12 Pablo nos entrega las dos consecuencias maravillosas, los dos regalos, los dos efectos que se producirán en la vida de aquel que entiende correctamente lo que es el trabajo, ¿no? Es alguien que trabaja de manera correcta delante del Señor, reitero, en las diferentes esferas en las que somos llamados a desempeñar el trabajo. A veces, por excelencia en general de Dios, el varón no fuera, la mujer dentro, el trabajo, ¿no?, de la atención de su hogar, la crianza de sus hijos, los hijos en su trabajo de honrar a sus padres y de obedecerlos, de manera que para ellos trabajar es colocar sus corazones a disposición de lo que el Padre le pida delante del Señor. Pero indistintamente, ¿no?, del contexto de trabajo,
Pablo nos presenta aquí las dos consecuencias que vivirá toda persona, todo creyente que entiende esto de manera acertada. La primera consecuencia es una consecuencia de beneficio personal, una consecuencia de provecho para mí, para la persona que trabaja. Y la segunda consecuencia es una consecuencia de provecho, de beneficio para las personas que lo rodean. Un provecho personal y un provecho externo. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Muy bien. Vamos a despertarnos, ¿ya? A ver, levántale al hermano que está a su costado. Porque está con sus ojos abiertos, pero su mente no está conmigo. ¿Amén? ¿Están conmigo ahora sí? Amén. Dos consecuencias de un corazón que entiende lo que ha señalado en el versículo anterior y que más que entiende, practica, ¿no? Eso de ocuparse en sus negocios, o sea, de hacer lo suyo, eso es el término en el griego, y que trabaja, ¿no? Como Pablo lo hacía, con sus manos, dice. Primera consecuencia, consecuencia externa, versículo 12 dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. O sea, la primera consecuencia que nos dice Pablo aquí es que el trabajar de manera correcta va a afectar a los que nos rodean, va a dirigirse, ¿no?, de alguna otra manera a aquellos que nos contemplen en tal lado. Aquí uno tiene que recordar, hermanos, rápidamente que la Biblia siempre hace énfasis en señalar que uno de los pilares del evangelismo bíblico, ¿no?, siempre será la integridad del Hijo de Dios. Es decir, que una de las mejores maneras de evangelizar, de atraer las miradas, ¿no?, a la fe de Cristo, a la cruz de Cristo, es nuestra manera externa de vivir, nuestra vida de integridad. Es así que en Mateo, ¿no?, Mateo capítulo 5, versículo 16, Mateo 5, 16, el Señor Jesucristo escribe y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué precioso, ¿no? Nosotros somos personas que reflejan la luz de Cristo. Y que el propósito de ser luz es que esta luz que es manifestada en buenas obras, hay luz es sinónimo de buenas obras, de una vida de integridad, va a hacer, ¿no?, que las personas que miren esas obras, que aprecien esa luz, glorifiquen a Dios que está en los cielos. Es decir, que a través de mi forma de vivir ellos miren al Dios que lo hace posible, al Dios que nos cambió, hermanos. Tú eras antes así, ¿no?, y hablabas así, y reaccionabas así, y realmente tu vida era terrible, ¿no? Pero ahora yo te miro y eres otro hombre, ¿no?, eres otra mujer. ¿Quién hizo algo así? La respuesta será Dios. Así que tus buenas obras los guiarán a ellos a glorificar a aquel que hizo posible, ¿no?, esa transformación. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Pablo escribe y dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En medio de una generación maligna, nosotros que somos, hermanos, luminares, somos faros, ¿no?, en medio de la oscuridad, somos luz en medio de las tinieblas. Pero ¿cómo somos eso? O sea, ¿cómo yo soy luz? ¿Cómo yo reflejo? ¿Cómo yo soy un faro en la oscuridad? Haciendo lo que dice la parte primera del versículo 15, que dice, para que seáis irreprensibles. Alguien irreprensible es luz, hermanos. Alguien no irreprensible, que vive una vida doble, que sus labios dicen amo a Cristo, pero sus vidas demuestran lo contrario. Esa vida no es la vida de un hombre que se convierte en un luminar, hermanos, ¿ah? De ninguna manera.
piedra de tropiezo, dice la palabra. Qué terrible. Bueno, esta vida de integridad entonces, la Biblia lo señala muchas veces, es una de las mejores cartas de evangelismo. Y por supuesto, una vida íntegra que quiera reflejar el Evangelio del Señor, tendrá que reflejar esto en el ámbito laboral, hermanos. Dicho de otra manera, nuestra forma de trabajar presentará a Cristo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo ahí. Que trabajemos con nuestras manos a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Es decir, los de afuera nos van a mirar. Y nuestra forma de trabajar debe de realmente ser algo que presente a sus ojos a Jesucristo. ¿Y cómo haremos eso? Pablo dice, trabajando honradamente. ¿Qué significa eso? ¿Qué es trabajar honradamente? Entendiendo que esa forma de trabajar va a ser de bendición para aquellos que me contemplen. Bueno, trabajar honradamente, la palabra honradamente ahí proviene de la voz o de la palabra euschemonos. Euschemonos, así como suena, euschemonos. Palabra que proviene de dos voces. Por un lado, la voz eu, que se traduce como bueno, bueno, y chema, que se traduce como forma o figura. Chema, forma o figura. Así que euschemonos literalmente significa de buena figura o de buena forma. De buena figura o de buena forma. De ahí que pueda traducirse también como decentemente o como apropiadamente. Así que Pablo nos dice que el trabajo de un creyente tiene que ser decente, tiene que ser apropiado, tiene que ser bueno en su forma, tiene que ser ejercido de manera correcta en la forma en la que es entregado. Trabajar entonces conforme a la voluntad de Dios es hacerlo de una manera que realmente mi trabajo sea uno honesto, porque euschemonos se traducía también como honesto. Así que un correcto trabajo es un trabajo honesto, hermanos. Un trabajo que a Dios le agrada es un trabajo que se hace con esfuerzo, copiado, nuestra palabra preciosa del griego. O sea, trabajar realmente dando lo mejor de mí hasta llegar a un punto de extenuación muchas veces. Es trabajar con disposición, es trabajar con responsabilidad, es trabajar con amor, hermanos. Es el Señor a través de su palabra diciéndonos, ¿no?, que nos sometamos a nuestros señores, ¿no?, siendo siervos, a nuestros jefes, como si fueran ellos o como si lo hiciéramos para el Señor. Eso implica hacerlo con sacrificio, eso implica hacerlo con amor. O sea, todo eso, hermanos, es euschemonos, es trabajar de forma apropiada, es trabajar de forma adecuada, es trabajar de manera correcta. Si yo hago eso, hermanos, ¿cuál será la consecuencia? La gente de afuera mirará a Cristo en mi forma de trabajar. Amén. La gente que me rodea mirará al Señor en mi trabajo. Los que trabajamos de forma secular, haciendo los miles y miles de trabajos que hay, los jóvenes cuyo trabajo es estudiar y atender cosas en casa, las esposas, ¿no?, cuyo trabajo principal es el cuidado y la atención de su hogar y de sus hijos. O sea, cada uno de esos trabajos
El Señor espera que uno lo haga euche monos, con responsabilidad, con esfuerzo, con sacrificio, con dedicación, como para el Señor. Amén. Así que un joven que estudia a media caña, como se dice, ¿no?, para pasar sus cursos, ¿no?, con tal que pase, pastor, ¿no? Eso no es euche monos, ¿no? Una hermana que atiende su casa con enojo, con malestar, ¿no? ¿Qué hago acá yo? ¿No? ¿Quién me ha metido acá? Yo, una mujer tan empoderada, tan capaz. ¿Qué hago acá esclavizada? ¿No? Eso no es euschemonos. Un esposo que va a trabajar y dice, mi trabajo otra vez, como no hay un huaico, como no hay un terremoto y se cae la empresa y el edificio desaparece, ya estoy cansado, ¿no? Eso no es euschemonos, hermano. Eso no es un trabajo, como dice acá Pablo, que es ejercido con disposición, ¿no?, de forma apropiada. Así que si yo no hago mi trabajo así, hermanos, yo no estoy dando un buen testimonio. Yo no estoy haciendo del trabajo lo que Dios quiere que sea un trabajo, hermanos, una forma también de testificar a Cristo. Amén, hermanos. Así que ¿cómo se debe trabajar, hermanos? Con amor, con esfuerzo, con gozo del corazón. ¿Habrá algún trabajo que sea perfecto, hermanos? ¿Existe trabajo perfecto donde todo va bien, donde todos se tratan bien? No, hermanos, no. Ni siquiera el trabajo del ministerio, hermanos, ¿no? O si será un trabajo todo color de rosas el ministerio, hermanos. No, y hay veces, hermanos, no los quiero ni mirar, hermanos, ¿no? Y estoy cansado, y estoy con 1000 cosas ahí en la cabeza, ¿no? Pero es el trabajo que el Señor me ha entregado. Y tengo que ponerme aquí con todo el amor de mi corazón, ¿no? Trabajar, ¿no?, construyendo en sus corazones un correcto entendimiento de la palabra, procurando, ¿no?, que usted se asemeje cada vez más a Cristo. No es fácil, hermanos, no olvide, Satanás nos quiere ociosos. Nuestra carne ama la flojera, hermanos. Nuestra carne, cómo se le gustó en la pandemia, hermanos, ¿no? Cuando estábamos encerrados ahí, ¿no? Y el pollo estaba 4.50 el kilo, ¿no? En pie. Te comprabas con 10 soles 2 pollos, ¿no? Un pollo y medio. Una cosa impresionante, no mucho, como 15 creo. Estaba barato el pollo, me acuerdo, ¿no? Ibas un día a hacer compras y era en la casa viendo series, ¿no?, viendo películas. Eso nos gusta, hermano, no como no de esta pandemia, pastor, ¿no? Nos gusta. Pero el Señor nos mueve a entender que no es correcto. Y la segunda razón que Pablo coloca de qué produce, qué se producirá en alguien que trabaja correctamente delante del Señor, nos mueve a entender por qué es importante esto. Versículo 12 dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. ¿Y qué dice luego? Y no tengáis necesidad de nada. Qué interesante eso. Varios de los hermanos de Tesalónica, no se olviden, tenían ese sentir. Ya el Señor ya viene, hermanos, ya no trabajen, ¿para qué tanto trabajo, no? Ya no trabajen. Por otro lado, otro fenómeno que pasaba en la iglesia de Tesalónica y en las iglesias, ¿no?, del primer siglo, es que gran sector de los que se convirtieron al evangelio eran esclavos y que habían abrazado ese evangelio de liberación, ¿no?, de libertad en Cristo, y varios de ellos habían dejado sus trabajos. O sea, realmente se habían revelado, ¿no?, como ¿cómo se llamaba el esclavo de Filemón? Necio, que se había revelado, ¿no?, y se había escapado incluso. Eso fue algo constante, ¿no? Porque reitero, el evangelio de Cristo hay libertad, y ¿qué hago acá yo? No, de siervo, soy libre, ¿no? Bueno, eso había generado que realmente un buen número de cristianos, hermanos, habían empezado dejando, descuidando sus trabajos, habían empezado a vivir de la caridad de otros hermanos, así como pidiendo limosna a otros hermanos, como esperando, ¿no?, que algún hermano por ahí se compadezca y le alcanzara un pan o una taza, ¿no?, de no sé qué se comería, hermano, no, sinceramente, esperando eso.
¿Eso le agradará a Dios, hermanos? Pues eso le gustará a Dios. Interesante pregunta. O sea, a Dios le gusta que el hombre coma de lo que bendiga, hermanos. La respuesta es no. No olviden el mandato que hemos leído, ¿no? El mandato es, así como nosotros hemos instituido, dice Pablo, que el que no trabaje, no come. Y eso entendido en un sentido asertivo es que el que trabaje, come. Que uno come de su trabajo, hermanos. Ese es el principio de Dios. O sea, en el ideal de Dios está que el sustento que deba llegar a mi vida debe de ser aquello que yo reciba gracias al esfuerzo de mi trabajo. Que aquello que yo lleve a mi boca, hermanos, yo lo mire como el resultado de la diligencia, el esfuerzo de mis manos trabajando. Amén, hermanos. Amén. Los que trabajamos, ¿no? De manera, a veces pensamos, ¿no? Que el único trabajo es el que se hace afuera. Eso no es así, hermanos. Eso no es así. Pero yo por lo general relaciono con mayor facilidad eso. Yo trabajo afuera y me dan un dinero y con el dinero compro el alimento y bueno, wow, yo entiendo esto. Señor, yo estoy comiendo en mi trabajo. Pero esto aplica para todas las esferas y manifestaciones de trabajo que deben de gestarse dentro del hogar. O sea, un hijo, hermanos, que no está cumpliendo su trabajo. ¿Cuál es el trabajo de un hijo, hermanos? Honrar a sus padres y obedecerlos. Y si papá dice estudiar se convierte en su trabajo. Y si su papá le dice lavar los platos se convierte en su trabajo. Y si su papá le dice saca la basura, compra el pan, arregla las camas, eso se convierte en ¿qué? Su trabajo, porque su trabajo es obedecer a sus padres. Así que un hijo que no estudia con diligencia, se para jalando, no tiene sus tareas al día, está reprobando los cursos. ¿Ese hijo qué está haciendo? ¿Está trabajando bien o mal? Está trabajando mal, no está trabajando. ¿Qué merecería? No comer, hermanos. O sea, realmente es duro, ¿no? No, mi hijo, pastor. Pero hermanos, un hijo ocioso va a ser consecuencia de una mala formación, hermanos. Así que yo tengo que llevar este principio, hijo, mira, te has jalado tu examen, ya es la segunda vez. Así que si todos los días comías 4 panes, hoy vas a comer un pan y lo pones un pan. ¿Tú crees que al día siguiente no va a agarrar su cuaderno, hermano? No va a pensar 2 veces antes de ir a hacer el flojo en el colegio. Lo va a pensar 2 veces. Si usted le quita el celular, si usted le quita la televisión, si usted le quita las comodidades, es propio, hermanos. O sea, en el ideal de Dios, yo como consecuencia de mi trabajo, hermanos, ¿no? Pues justo veníamos con Camila, ¿no? No sé qué me preguntaba ella, ¿no? O sea, algo que me llegó en bendición estos días, ¿no? Y él me dijo, papi, eso te dieron porque te quieren mucho, ¿no, papi? Me dijo, ¿no? Y porque te quieren mucho porque tú predicas bien, ¿no, papi? Y yo lo escuché y dije, interesante cómo ella razona, ¿no? Y realmente a mí me bendice mucho, hermanos. Pero no me bendicen porque soy malo, hermanos, ¿no? Pues trato mal, porque no los atiendo con la palabra. Aquí me bendicen porque yo me esfuerzo en hacer un trabajo correcto delante de ustedes. Así que yo estoy comiendo, hermanos, de mi trabajo. Eso es correcto. Entender a las personas que el ministerio es una especie, ¿no?, de labor excepcional, extraterrenal, ¿no? Donde el pastor come ofrendas, ¿no? Las ofrendas se dan a Dios, hermanos. El pastor recibe un salario. Ese es el término bíblico, ¿no? ¿A quién se le da ofrendas? A Dios. A Él se le dan las ofrendas. Así que usted tiene que evaluar, hermanos. ¿Está comiendo? ¿Cuántos comen bien, hermanos? Levanten su mano. Yo como tal. A mí Joshua come allá, digo. Ahí sí quiero. Mira, todos los hijos comen bien, me alegra eso, ¿ah? Así que hay que pedir sus libretas, hay que pedir sus reportes de nota. Amén, hermanos, ¿no? Amén. Amén. O sea, uno come de su trabajo. Es el ideal de Dios. Pero hay algo que aquí también me encanta, ¿no? Y es que cuando Pablo dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera,
y dice luego, y no tengáis necesidad de nada. Aquí también hay un principio, hermanos. Y es que en el corazón de Dios, como Padre amoroso, como Padre que nos ama, como Padre que realmente se preocupa por nosotros, Dios no quiere que nosotros estemos en necesidad. Eso tiene que ser entendido de forma correcta. ¿Hay espacios donde Dios nos va a permitir pasar necesidad? Sí. Cuando Dios entienda que esa necesidad va a generar un fruto espiritual en mi corazón. Cuando Dios comprenda que ese pasar por necesidad va a fortalecer en madurez mi corazón. En situaciones así, con propósito espiritual, Dios nos va a hacer pasar necesidad. Y muchas veces, amados hermanos. Pero eso no quiere decir que Dios quiere que sus hijos vivan necesitados. Jesucristo mismo dice, ¿qué padre no a su hijo que le pide pan le da piedra? Nadie hace eso. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? O sea, nosotros tenemos un Dios que nos ama, hermanos. Y un Dios que anhela en su corazón podamos satisfacer nuestras necesidades. Amén, hermanos. Ahora, si tu necesidad es un Porsche, ¿no? del año, o si tu necesidad es una piscina, Señor, mi necesidad es una piscina acá en la puerta de mi casa, eso no es una necesidad, hermanos, ¿no? Eso no es una necesidad. Pero si el Señor anhela que nosotros tengamos suplido las necesidades más importantes de nuestras vidas. Amén, hermanos. ¿Y cuáles son las necesidades más importantes en nuestras vidas? Claro, ahí está en Mateo, hermanos, ¿no? Buscad el reino de Dios y esto será añadido. Y uno mira el contexto, y esto, ¿cuál es ahí? Alimento, bebida, vestido. Esas son las cosas que necesitamos, hermanos. Y el anhelo de Dios es que esas cosas no nos falten. Amén, hermanos. No hay justo desamparado, dice, ¿no? Y su generación que mendigue pan. ¿Cuántos creen en eso, hermanos? Amén. Sé que el Señor anhela eso. Pero hay un tema ahí, ¿no? Yo tengo que hacer ¿qué, hermanos? Tengo que trabajar, hermanos. Tengo que trabajar. Y eso implica, hermanos, que realmente yo me esfuerce. Y eso implica, hermanos, que yo realmente me diversifique, hermanos. Me diversifique. Sea creativo, sea esforzado. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque las necesidades cambian, se intensifican. Tener un hijo es una cosa, hermanos. Tener dos es muy diferente. Los gastos se acrecientan, ¿no? ¿Ha subido el pollo, hermanos, o no? ¿Ha subido el huevo? ¿Ha subido el azúcar? Hermanos, pues mire, subió el azúcar y no bajó nunca, hermanos, ¿no? No volvió a bajar. Subió la gasolina, el GLP, ¿cómo era antes, hermanos? Entonces, ¿qué necesito yo? Esforzarme, hermanos. Necesito esforzarme. Usted me conoce, la gran mayoría de ustedes me conocen, hermanos. Lo creativo que yo puedo hacer cuando se trata de chambear. Yo tengo el anhelo, hermanos, de algún día, si Dios me lo permite, hacer que Claudia diseñe su casa, hermanos, ¿no? Como arquitecto, diseñe su propia casa. Si yo tengo que esforzarme, hermanos, yo tengo que trabajar horas extras, imaginarme, ser creativo, prepararme. Eso es lo que hace alguien que realmente ama, ¿no?, al Señor y a su familia, hermanos. Eso hago yo y me gozo en eso. Tengo una esposa maravillosa también en ese aspecto. Pero es entendiendo, hermanos, de que al final el Señor es quien tiene la última palabra y que realmente en el corazón de Dios hay eso, hermanos. Que no pasemos necesidad. Hay excepciones, sí. Momentos en los que va a permitir eso, sí. Cuando hay un propósito espiritual. No es un Dios que nos quiere ver siempre en necesidad porque se complace en vernos en miseria. De ninguna manera, hermanos. Solo que satisfacer mis necesidades siempre va a estar ligado a un trabajo esforzado de mis manos. ¿Amén? Amén. Está ligado, hermanos. Si yo soy flojo, si yo soy descuidado, si yo soy realmente irresponsable, no pongo empeño, yo voy a ver comprometida la satisfacción de mis necesidades, hermanos. Y yo voy a ver realmente en mi familia en momentos de apremio. Pero hay otra razón que también es importante tener en el corazón, y con esto termino. Efesios capítulo 4, versículo 28. Efesios capítulo 4, versículo 28 dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje
haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué dice? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mire eso, hermanos. O sea que yo no solo debo de procurar trabajar para satisfacer mis necesidades y que habiendo alcanzado eso, yo digo, bueno, ya cumplí, tranquilo, ahora sí ya no hago nada más. Sino que mi meta, ¿cuál debe de ser, hermanos? Producir con mi trabajo algo de tal manera que pueda, ¿qué? Compartir. Que yo pueda tener, hermanos, para apoyar a alguien. Eso es precioso, ¿no, hermanos? ¿Amén o no? Cuando uno tiene para compartir, eso es precioso. A mí me encanta, ¿no?, poder tener ese privilegio, hermanos. Sea con la familia, sea con los hermanos, ¿no? Realmente, pastor, y es amén, ¿no? Mi mamá, mi papá están, amén. Eso es un gozo, hermanos. Eso es un privilegio. Pero eso está ligado a qué, hermanos? A trabajar. Así que examinemos nuestras vidas, hermanos. Si no estamos satisfaciendo nuestras necesidades de manera correcta, si no estamos produciendo algo que incluso nos permita compartir lo que el Señor espera eso de nosotros, o sea, nosotros tenemos que evaluar nuestras vidas. Opción 1, el Señor nos está haciendo pasar por un espacio de necesidad con propósito espiritual. Si es así, amén, hermanos. Hay que soportar en el Señor. Pero opción 2, ¿cuál sería? No estamos trabajando de forma correcta. No estamos trabajando honradamente. No estamos trabajando en el esfuerzo que el Señor espera nosotros lo hagamos. El Señor ama, hermanos, ¿no?, que usted tome sus 5 talentos, ¿no?, y dé fruto, hermano. El Señor ama eso. El Señor ama eso, ¿no? Ama que lo que usted ha recibido, usted pueda producirlo delante de su presencia. Si usted ha recibido una mente, ¿no?, bendecida, úsela, prepárese, esfuércese. Si usted ha recibido estrés en sus manos, esfuércese, hermano. Sea creativo, sea esforzado, ¿no? Que el Señor nos permita poder vivir el ideal que Él nos ha entregado para su trabajo. Amén, hermanos. Amén. A mí me encanta por eso conversar con ustedes. Y cuando me hablan, pastor, estoy pensando hacer esto y esto. Amén. Hay que orar para el Señor, ¿no? Y que el Señor bendiga tus manos y bendiga el esfuerzo de tu corazón. Porque es triste, hermanos, realmente. A mí me duele mucho, ¿no?, cuando se ve necesidad, hermanos. Duele mucho en el alma. Así que hay que esforzarnos, hay que trabajar. Amén, hermanos. Si se puede, si se tiene que dormir una horita menos, hay que dormir una horita menos, hermano. Si se tiene que comer un poquito menos de arroz o de papa ese día, comer un poquito menos. Si ese viernes no se va a poder comer carne, y a veces cuando no se come carne uno, Dios santo, ¿qué está pasando?, ¿no? Tranquilo, hermanos. Tomemos fuerza, tomemos aire, hermanos, y sigamos trabajando para nuestro ser. A Dios le encanta, Dios ama que el creyente trabaje con esfuerzo. Amén. Vamos a orar. Dios santo, gracias te damos por tu palabra. Y qué interesante mirar, Señor, cómo es que en este cuarto distintivo Pablo señala algo que uno podría mirar y decir, Señor, qué extraño que pidas algo así. Porque realmente, Señor, el trabajo es tan importante delante de tus ojos, y es así, Señor. Tú anhelas que un creyente trabaje de forma correcta, con esfuerzo, con esmero, con ingenio, con creatividad, con responsabilidad, con honestidad, Señor. Porque tú anhelas que así, Señor, el creyente pueda producir el pan que vaya a llevar a su boca, Señor. Y porque tú anhelas que así el creyente pueda producir incluso para compartir con los que menos tienen, Señor. Ayúdanos a examinar nuestras vidas, Señor, y evaluar cómo estamos trabajando y si realmente estamos esforzándonos, Señor, si realmente estamos poniendo todo nuestro esmero, Dios, y si realmente estamos explotando toda nuestra capacidad, Dios Santo, o será que sencillamente, al igual que los de Tesalónica, hemos empezado a conformarnos, Señor, con ciertas perspectivas de vida y hemos dejado, Señor,
de entender que mientras estemos aquí, Señor, te amamos, te servimos, nos santificamos, por supuesto, pero también trabajamos, Señor. Ayúdanos. Oramos así. Y en tu nombre bendito te entregamos, Señor, estos pedidos en lo profundo de nuestro corazón. Amén. Amén. Muy bien. Dicho ello, nos vamos a poner de pie, hermanos. Vamos a participar de otro de los privilegios que se nos es concedido por trabajar, que es poder entregarle a Dios, ¿no?, nuestras ofrendas y nuestros diezmos, aquello que con amor, ¿no?, a Él llegamos. Póngase de pie y vamos a orar al Señor, no pidiéndole. Póngase de pie. Todos nos ponemos de pie, hermanos. Yo imagino que ya preparamos ofrenda desde casa, es lo correcto, y vamos a entregar al Señor. Dios Santo, gracias te damos por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Después de haber oído tu palabra, Señor, qué privilegio poder entregarte ahora uno de los frutos preciosos que trae también para un creyente el trabajar, Señor. Indistintamente, reitero, Señor, del trabajo que nos se ha entregado en este tiempo. Así que recibe, Señor, tú nuestras ofrendas, nuestros diezmos, en el tecnicismo, Señor, de aquellos que apartamos eso, ese porcentaje como mínimo, y recíbelo tú, Señor.